así las cosas, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es contarles quiénes son estas personas que nos están acompañando hoy. Luego les voy a contar un poco de cuál va a ser la dinámica que vamos a estar utilizando en este evento. Entonces, sin más que decir, pues empecemos. Entonces voy a empezar con Paulo. Paulo es quien nos está acompañando en este momento vía Teams. Paulo es internacionalista de la Universidad Estatal de Pittsburgh, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Kyung-Hee de Seúl, doctor en Filosofía de la Universidad Católica Argentina. Entre 2010 y 2018 fue analista en temas de política y economía Stratford, y en 2018 se coronó como director para Sudamérica y Centroamérica en Pinkerton Corporate Risk Management Services. Juan Nicolás Lozano, levanta la mano, para quienes no lo conocen. Juan Nicolás Garzón, para quienes no lo conocen, internacionalista de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía Aplicada de la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad de La Sabana, Hacienda Pública, Finanzas Públicas, Análisis Económico del Derecho. Luisa María Lozano, no me equivoqué esta vez del apellido, por favor levanta la mano. Luisa es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana y directora de la maestría de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. John Anderson Pinzón Duarte, por favor levanta la mano, gracias. Doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Bogotá, profesor en Filosofía de la Universidad Nacional y profesor de la Universidad de La Sabana en Filosofía en este momento. Y por último tenemos a Carlos Enrique Arévalo, quien me está acompañando aquí de último, abogado de la Universidad de La Sabana, Master of Laws in International Legal Studies de la Universidad de Nueva York, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y por 2 periodos presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Así las cosas. Me van a regañar seguramente por los apellidos, no se preocupen. Y con eso en pie les voy a contar más o menos cómo va a ser la dinámica a ustedes y a ellos. Entonces, a continuación, esto es lo que vamos a hacer. Va a haber primero una pregunta general que todos ellos van a poder responder. Van a tener 4 minutos de tope para poder responder esa pregunta. Si alguno quiere hacer una réplica o quiere responder alguna de las opiniones de sus compañeros, van a tener 2 minutos de réplica. Después de que se haga esta pregunta general de 4 minutos, están diseñadas unas preguntas por disciplina, teniendo en cuenta que cada una de las personas que nos acompañan acá son multidisciplinares. Entonces van a haber unas preguntas especialmente para cada disciplina. Ellos las van a escoger así como si fuera un debate de candidatos al Congreso. Y por último, vamos a tener una pregunta general otra vez. Y bueno, va a funcionar igual, 4 minutos y 2 minutos de réplica. ¿Está todo claro? Listo. Entonces, así las cosas, pues a lo que vinimos. Entonces, comencemos con la pregunta más general y la que tenemos preparada, y es cómo su disciplina nos puede ayudar a comprender la crisis en Ucrania. Entonces vamos a empezar de aquí para allá. Carlos, adelante. Ahora sí. Bien, entonces voy a arrancar con un statement un poquito polémico, y es que por ahí he visto colegas, profesores de otras disciplinas diciendo que el derecho internacional no tiene nada que ver con este problema. Porque el derecho internacional tiene todo que ver con este problema, desde su inicio hasta las posibles soluciones a las que podemos llegar. ¿Por qué desde su inicio? Recuerden que el argumento que utiliza Rusia para realizar la invasión inicialmente a la zona del Donbass y lo que termina hoy en día siendo el ataque por distintas, digamos, de distintas áreas a Kiev y el resto de Ucrania, empieza por un alegato de derecho internacional. Empieza por el presidente de Rusia, Putin, diciendo que era necesario realizar ese ataque para defender a las personas del Donbass contra el genocidio que venían realizando las autoridades y el gobierno ucraniano. Así que arranca con un alegato de genocidio, de necesidad de intervenir para contrarrestar ese genocidio, no de una manera tan clara como alegar una intervención humanitaria, pero un poco esa era la idea que había detrás del alegato del presidente Putin. No alega intervención humanitaria como lo hicieron en 2018 Estados Unidos, Francia y el Reino Unido cuando bombardearon supuestamente centros donde estaban armas químicas de Siria, pero sí se entiende que ese es el alegato. No es, como suelen también decir o como decían esos expertos, un argumento de legítima defensa. Era más centrado en eso. Entonces ahí arranca este conflicto. No voy a hablar de los antecedentes, no voy a hablar de 2014. Eso ustedes seguramente ya lo conocen y si lo ven necesario con las preguntas lo podemos hacer. Pero después viene entonces lo que está pasando y las posibles soluciones. En el derecho internacional
Es que acaba de hacer o que hizo hace unos días Rusia se conoce como una violación a uno de los principios más esenciales del derecho internacional. De hecho, autores como Una Haraway o Scott Shapiro, uno internacionalista, pero el otro más teórico del derecho, en Yale, afirman que es el más importante porque define la actualidad de lo que es el mundo del derecho internacional y de lo que entendemos como la comunidad internacional. Y es ese momento, digamos, ellos lo ponen en 1928 con el Brion-Kellogg Pact, pero algunos alegan que viene estando mucho antes presente, y es la prohibición del uso de la fuerza. Si antes de que existiera ese principio en el derecho internacional, era el mundo de las guerras napoleónicas. Yo voy, invado, porque creo que tengo el derecho o las razones justas para hacerlo y ya está. Pero a partir de ahí, el mundo dice, diga, eso no se puede hacer. Que ha prohibido que usted invada otro estado. Porque hacerlo se constituye una conducta sancionable por la comunidad internacional y sancionable de distintas formas. Y todo eso relacionado con el derecho internacional. Entonces voy a pasar, porque sé que el tiempo es muy corto y no me quiero extender, simplemente para que haya como más discusión, a posibles soluciones que se pueden dar. Surge el tema del derecho penal internacional. Y es un elemento muy importante, poco viable, es verdad, que la Corte Penal Internacional vaya a terminar pudiendo expedir sanciones, pero que está presente. ¿Está presente por qué? Porque las conductas que generan esta invasión por parte de Rusia se conocen como el crimen de agresión y han sido reconocidas como, ¿no?, esas conductas contra la paz, incluso desde 1945, con la suscripción del Tratado para el Tribunal Militar Internacional. ¿Por qué les comento esto? Esto no parece tener mucha relación, pero es importante, y es porque ese es un tratado que fue firmado por la Unión Soviética. Luego evidencia que Rusia es muy consciente de que realizar este tipo de conductas tiene consecuencias penales para sus autoridades, para sus oficiales. Y ahí viene entonces la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación por lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania, que posiblemente no vaya a terminar generando, o posiblemente sí, realmente es difícil en este momento entrar a determinarlo, una condena en contra de Vladimir Putin y de algunos otros líderes, pero sí genera unos efectos internos muy importantes, porque desestima la legitimidad que está alegando a nivel interno Rusia para poder realizar esta operación, que ya se está empezando a ver y generar unos efectos morales muy importantes en sus tropas, que llegaron pensando que los iban a aplaudir, iban a sacar banderas rusas y les iban a echar flores, y lo que han encontrado es una guerra de personas que están dispuestos a tirarse encima de los carros blindados con tal de que ellos no puedan pasar, o de inmolarse para tumbar un puente y evitar que ellos puedan pasar. Entonces, estas consecuencias son consecuencias que surgen porque se toman medidas como estas en los distintos estamentos del derecho internacional. Lituania presentó la solicitud apoyando que se investigara el caso de Ucrania, ya con esto cierro, y la apoyaron 38 países. 38 países estuvieron de acuerdo con que se investigara penalmente lo que está sucediendo en Ucrania por parte de fuerzas rusas, que es, salvo la situación, digamos, es la que históricamente es la decisión que más apoyo ha tenido digamos, de estados para que se investigue una situación en la Corte Penal Internacional, seguida solamente por la solicitud de investigar a Venezuela. Entonces, cierro ahí, digamos, hay otros elementos, hay un caso que empieza a tener audiencias hoy ante la Corte Internacional de Justicia de Ucrania defendiéndose precisamente diciendo, diga, Rusia no me puede atacar alegando que hay un genocidio porque aquí no hay un genocidio, donde se quieren meter otros temas. Y por otro lado, el Consejo de Seguridad, cierro con esto muy rápido, tiene una alternativa, porque muchos dicen el Consejo de Seguridad no tiene nada que hacer porque Rusia es parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero esto ya se resolvió hace muchos años y está la resolución 377 United for Peace Resolution, que permite precisamente que la Asamblea General tome decisiones para mantener la paz y la seguridad mundial cuando se entiende que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no están unidos en tomar una decisión trascendente para la humanidad. Ya con eso cerraría. Gracias, Carlos. Misma pregunta. Bueno, pues muchas gracias a Carlos Arévalo por esta importante intervención en la que nos muestra ese panorama desde el derecho internacional. Sin embargo, creo que es un momento coyuntural que pone a prueba, ya de pronto tendremos el tiempo para discutirlo, todas esas herramientas que tiene el derecho para contener este tipo de situaciones, porque a veces se queda muy corto. Desde
mi disciplina, las relaciones internacionales, creo que es un momento muy importante y muy interesante para nosotros los internacionalistas. Las relaciones internacionales estudia precisamente esto que está pasando en este momento, todas esas interacciones entre actores del sistema internacional que trascienden fronteras y que pueden tener un impacto en el mundo. Sin duda lo que está haciendo hoy en día Vladimir Putin y lo que hizo Rusia como Estado en contra de Ucrania tiene unas implicaciones importantísimas en el mundo y como tal en el sistema. Y esto, creo yo, no se veía en tal magnitud, tal vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un momento muy interesante, creo que todos los que están acá de alguna forma han estado relacionados con la disciplina de las relaciones internacionales, han visto alguna clase, así que los invito a que se empapen mucho más de esto y traten de entender qué implicaciones puede tener esto para nuestro mundo. La disciplina sin duda nos brinda unas herramientas muy interesantes para poder analizar la situación internacional. Quiero empezar diciendo que es complejo y lo digo siempre en mis clases. El mundo, el sistema internacional es muy complejo y como internacionalistas, si de pronto mañana nos llegaran a preguntar acá o más tarde en el panel qué va a suceder, pues creo que es casi una moneda al aire. Predecir lo que va a suceder en el sistema internacional es muy difícil, pero a través de ciertas herramientas de análisis podemos aproximarnos a qué podría pasar o tratar de proponer algunas soluciones muy efectivas. En primer lugar, pues quisiera decir que tenemos como disciplina algunas teorías y saben que me he confesado ante varios de mis estudiantes más tendiente hacia el realismo y el neorrealismo. Y eso me hace entender un poquito que las acciones de Putin hoy en día son acciones netamente que están encaminadas hacia el interés nacional, hacia el interés propio, a volver a hacer grande a Rusia. Si nos tomamos el lema de Trump, sería Make Russia Great Again. Y realmente siento yo que los estados, a pesar de que hay unos marcos internacionales dentro del derecho, que hay unas relaciones económicas muy fuertes, ya nos hará Juan Nicolás desde una perspectiva tal vez más liberalista, los estados siempre van por sus objetivos y siempre van en la defensa de su interés propio. Y esto fue una prueba total. Hoy tenemos unas sanciones económicas muy fuertes contra Rusia que sin duda están afectando su economía, pero por encima de eso, el presidente decide hacer una avanzada militar. Y esto demuestra una visión muy clásica de las relaciones internacionales en la que los estados van por lo suyo, van por sus intereses y todas sus acciones van conducidas a maximizar su poder. Hay otras teorías de las relaciones internacionales que nos ayudan a entender también ciertas cosas, como la corriente más liberalista, la constructivista, teorías más pospositivistas, pero pues no es una clase de teoría de las relaciones internacionales, entonces no los voy a aburrir con eso, pero siento que sí tenemos un campo de estudio muy interesante en este momento porque como lo vemos en clase muchas veces podemos mirar qué está pasando con Estados Unidos y voy a botar de una vez un tema que creo que puede ser muy interesante. El gobierno de Estados Unidos envió unos delegados para reunirse con el presidente Maduro de Venezuela. Entonces Estados Unidos ya se está empezando a mover en América Latina. Estados Unidos a través de el apoyo económico y la cooperación que están enviando las organizaciones internacionales, lo que está haciendo la OTAN, casi todo esto empieza por el deseo de Ucrania de ingresar a la OTAN y cómo se están comportando el resto de países frente a esta situación, el rol de la Unión Europea. ¿Por qué nadie ha entrado en este momento militarmente a Ucrania? ¿Por qué los han dejado tan solos? Y esto también tiene que ver con los intereses de los demás países. Y esto es algo que estudiamos desde la disciplina precisamente porque nos interesa. Cierro únicamente con el rol de Putin en todo esto. Creo que no podemos dejarlo de lado porque es una persona que además por su personalidad va a ser difícil contener un poco todo lo que está haciendo y se vuelve un ser muy impredecible y esto hace muy difícil el estudio de la situación como tal. Pero sin duda es un momento muy, muy interesante para la disciplina de relaciones internacionales porque creo que va a ser un punto de inflexión en lo que va a ser el poder en el mundo. Esto está transformando radicalmente el rol de los Estados Unidos, el rol de la Unión Europea y vamos a poner a prueba un poco el rol de las organizaciones internacionales para ver qué tan acertadamente pueden responder a esta coyuntura. Gracias, Luisa. Es muy interesante, pero se está quemando el mundo. Juan Nicolás, misma pregunta. Ok, allá. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecerles a la masiva asistencia. Me hace sentir muy feliz ver a tantas personas interesadas en estos temas y también aprovecho
para agradecerle a todos los que se sumaron a una idea suelta de Hablemos de Ucrania y de una se subieron al bus. Muchísimas gracias, de verdad. Dicho lo anterior, bueno, en términos, me voy a referir a los temas económicos y una economía puede pensar en varios niveles para el caso de Ucrania, obvio. Entonces, un primer nivel podría ser si existe algún componente económico como factor desencadenante del conflicto, entonces pues ahí se mueve por el lado de como la geopolítica de los recursos. No me voy a extender en eso, quizás Pablo Sergio, desde el punto de vista ya geopolítico y seguridad, pues puede decir cosas interesantes o nos puede ayudar, digamos, a vislumbrar algunas cosas relevantes sobre finalmente los intereses rusos en la región, ya saben ustedes el petróleo, la dependencia energética europea del petróleo ruso y tal. Entonces, por un lado está, digamos, esa dimensión. No puedo decir que el origen es económico en estricto sentido, pero hay una dimensión económica, digamos, por lo menos convengamos eso. Otro nivel, ya una vez se desencadenan, desde antes de que se desencadenaran, pues digamos las acciones militares, cuando había simplemente tensiones, pues lo que hay es unas consecuencias muy relevantes para los directamente involucrados, en términos económicos, pero también para digamos, para el mundo en general. Luisa lo decía hace un segundo, pues estamos repensando si hay un nuevo orden mundial, pues si pensamos que hay un nuevo orden mundial, pues cuál podría ser la dimensión económica que tiene ese nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo varios fenómenos que pues al menos deberían llamarnos la atención. Por un lado estamos viendo como un país que no es un país, no es un gran jugador mundial en la economía mundial. Rusia no es una economía particularmente desarrollada, no es una economía particularmente grande. En estos días muchos especialistas en el tema dicen, pues lo que hay en Rusia es una gasolinera que tiene un cuartel militar adentro y tiene una bomba nuclear. ¿Sí? Entonces eso es una combinación explosiva. Claro, eso genera una importancia grande en términos de su rol en el mundo, pues obvio, siempre lo ha tenido. Pero desde el punto de vista económico, pues no es un gran actor, sin embargo, pues eso no quiere decir que, digamos, sus acciones no tengan una influencia grande sobre lo que está pasando en términos económicos ahora, por cuenta de, lo han visto, ¿no? Por cuenta de la dependencia energética de países como Alemania, el hecho de que muchos países, por ejemplo, por cambiar un poquito el escenario, Turquía, por ejemplo. Turquía es un país que depende mucho de esa relación en parte con Rusia, quizás un poco menos con Ucrania, pero es un país que tiene 50% de inflación, una crisis económica durísima, golpeado por la pandemia. Es un país que directamente lo que está pasando pues lo afecta. Nos afecta a nosotros, pues obvio, lo hemos visto, ¿no? Desde hace cuánto estamos hablando de la inflación y ahora pues los precios hay mayores presiones inflacionarias, entonces pues también van, digamos, genera efectos sobre nosotros. Y un tercer nivel que me gustaría mencionar inicialmente es el nivel también muy popular que estamos discutiendo mucho ahora, que es el efecto de las, digamos, como la dimensión de las sanciones económicas contra Rusia y las consecuencias que eso tendrá sobre Rusia y sobre el resto del mundo. Entonces, las sanciones económicas son un mecanismo que es interesante, digamos, y lo podríamos hablar desde el punto de vista del derecho y de las relaciones internacionales, porque es amplia la discusión sobre ese efecto, si funcionan o no funcionan las sanciones. Pero sin lugar a dudas, son un factor muy importante y termino diciendo lo siguiente. Las sanciones económicas pueden ser muchas las dimensiones que tienen, o sea, el alcance que tienen. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta ahí es, desde el punto de vista político, parémosle bolas a cómo las sanciones pueden ser un factor que radicaliza a los regímenes. Los regímenes que han, digamos, sufrido sanciones tienden a radicalizarse y eso es un peligro, porque no queremos más radicalizaciones, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso digamos, me preocupa. Gracias. Listo, gracias. Vamos a pasar entonces a tu izquierda. John, adelante. Listo, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por abrir el espacio para hablar multidisciplinarmente sobre algo que nos llama mucho la atención. Entonces quiero comenzar agradeciéndoles a todos y a la comunidad aldea. De hecho, esto tiene mucho que ver con lo que quiero decir, la palabra aldea.
¿Cómo creo que la filosofía puede ayudar a entender lo que pasa un poco? Hay frases y hay como ideas generales que nos ayudan a entender lo que pasa y eso es parte de lo que hacemos nosotros los filósofos. Y una de las maneras en las que suele uno representarse lo que pasa es a través de dichos. Y uno de los dichos más importantes asociados con la guerra es como una expresión atribuida a un legislador norteamericano en la Primera Guerra Mundial, más o menos en 1917. Lo que dijo fue, la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Y eso es súper importante para nosotros. Y eso tuvo mucho eco después para la Segunda Guerra Mundial, porque una de las frases más o menos en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1942, dijo Winston Churchill, mire, la verdad es una cosa que debe cuidarse tanto, que debemos generar soldados contra la mentira. Y asociado a estas dos cosas es como las herramientas que la filosofía puede ofrecer. La guerra, cuando entra, cuando aparece, no deja espacio ni dimensión sobre la cual ocupe. Es decir, todos los terrenos de la vida humana los acapara y uno de ellos y los más importantes es el pensamiento. Uno de los terrenos más importantes sobre los que la guerra avanza es sobre la manera en la que describimos los fenómenos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que los criterios que nosotros tenemos para describir lo que está pasando determinan un poco la evaluación que nosotros hacemos de ellos, ahí es donde entra la filosofía. Entra la filosofía a decir, venga, podemos repensar un poco la manera como estamos describiendo lo que está pasando y con eso podemos a lo mejor buscar algo importante en la descripción de lo que pasa. Primera cosa importante que hay que tener en cuenta y una contribución importante que hace la filosofía, hacernos caer en cuenta de que las opiniones que nosotros tenemos sobre los eventos suelen ser parcializadas, es decir, siempre son desde un punto de vista particular. Y cuando uno no reconoce que los puntos de vista particulares son exactamente eso, puntos de vista particulares, y los cree como puntos de vista completos, acabados, absolutos, ahí es donde comienza la violencia, es donde comienza como las maneras en las que nosotros como que nos invade un poco como la descripción que hacemos de los eventos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importante porque la discusión sobre la verdad está conectada con la discusión sobre la legitimidad del evento. En este caso, la manera como se está presentando las razones por las cuales Rusia entra a la guerra o las razones por las cuales la OTAN no intervienen, determinan la manera en la que está justificado no hacer lo que hacen. Y ¿de qué me perdí? Perdón, estoy nervioso. Y el punto importante de esto es que necesitamos construir una noción básica para poder tener una discusión racional sobre lo que pasa. Y la noción básica es la noción de guerra justa. Si existe una guerra justa en este caso. Y importa un montón porque la manera de construir una noción de guerra justa depende de las razones que ofrezcamos a los ciudadanos. Ningún Estado, y aparentemente estamos jugando el juego de la democracia un poco, ningún Estado parece que pueda operar legítimamente si no ofrece razones suficientes para hacer lo que hace. Y ofrece razones suficientes no solamente a la comunidad internacional, sino también a los ciudadanos. Y ahí es donde entra el primer ataque hacia la verdad. Las maneras en las que un Estado tiene para justificar lo que hace tienen que ver con la tergiversación de la verdad. Y usualmente la tergiversación de la verdad se conoce como propaganda. La propaganda y la propaganda política está disociada de la verdad porque la propaganda lo que es un mecanismo para hacer que la gente se mueva a hacer cosas. Entonces, voy a decir dos cosas y ya. La primera es, Rusia, por ejemplo, hace una campaña de propaganda muy efectiva al principio. Se pone como víctima. Las víctimas son víctimas en sentido absoluto, nadie es parcialmente víctima. Entonces, cuando dice, es que la OTAN me está acorralando, es que la OTAN viene desde 1991 violando los acuerdos, 94, 2004, 2014, me vienen acorralando, entonces yo me defiendo. Es como, venga, un momento, puede ser que haya algo de verdad en eso, pero ponerse como víctima es tergiversar la realidad. O como Rusia comienza a decir, yo voy a salvar a Ucrania de todo el aparataje nazi que se está presentando y entonces voy a salvarlos. Cualquier salvador es un salvador absoluto, nadie es un salvador parcial.
Entonces, cuando entran con este discurso, uno perfectamente dice, pero un momento, sí, sabemos que hay como partidos de ultraderecha, antisemitas, pero son poquitos. Ustedes miran las elecciones del 2018, ganaron el 2%. Los partidos que representan ese tipo de ideas no es como algo que esté completamente justificado. Entonces, lo que pasa es que desde el punto de vista de quien está atacando, por ejemplo, presentar y describir los fenómenos en términos de conceptos absolutos como víctimas o héroes les permite una justificación social que los avala. No es una legitimación legal, es una legitimación social y hace parte del juego, y ahí lo coloco entre comillas, del juego de la democracia, porque uno supone que cuando uno está en democracia, los estados deben un poco justificar un poco lo que están haciendo a partir de las poblaciones. Entonces, en lo que hace la filosofía en estos casos es decir, pilas, porque la manera en la que nosotros estamos escuchando las noticias, la manera como estamos escuchando los discursos de los políticos, la manera como estamos escuchando los discursos en los que se construye y se relatan los fenómenos, nos permiten evaluarlo de manera positiva o negativa. Y las palabritas que se utilizan para eso son súper importantes. Llamar la atención sobre cómo nosotros describimos los fenómenos es una cosa que solemos hacer los filósofos. Y es la contribución que hacemos en esta clase de conflictos. Ya. ¿Listo? Bueno. Ahora nos vamos a dirigir a la pantalla. Estamos aquí en este momento con Paulo. Paulo, adelante. Muchas gracias. Primeramente, muy agradecido por la invitación. Es siempre un gusto participar de esas charlas con la Universidad de La Sabana. Bueno, yo voy a hablar desde de la geopolítica. Y la geopolítica en términos del deber ser, de cómo actuar, es más limitado, ¿no? Como disciplina. La geopolítica es como una herramienta, ¿no? Un método para entender las acciones de los países y entender a dónde va eso, ¿no? Lo que llamamos los imperativos geopolíticos de un país, ¿no? Es una herramienta que muchas veces en el medio académico, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue perdiendo relevancia. Sin embargo, en los que ejecutan y los que planean las políticas exteriores, no. Los servicios de inteligencia lo utilizan mucho, cancillerías y todo, para entender justamente los imperativos de los países y a partir de ahí entender qué es negociable y qué no es negociable para un país, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, las variables de larga duración, ¿no? No importa si hoy es Putin, mañana es Navalny o quien sea que esté en el poder en Rusia, cuáles son los imperativos geopolíticos de Rusia, ¿no? Y aquí voy a citar quizás el principal historiador de la Guerra Fría en Estados Unidos, que es John Lewis Gaddis, ¿no? Que hace poco escribió un libro sobre On Grand Strategy, sobre las grandes estrategias. Y él escribió este libro, no solo el libro, pero sino creó un curso en la Universidad de Yale sobre On Grand Strategy, justamente porque participó de una reunión de la OTAN en los años 90. Él y Paul Kennedy, un historiador también británico de la Guerra Fría, también ha escrito un libro sobre el Parlamento de la Humanidad de las Naciones Unidas, varios otros libros importantes, pero especialistas en Guerra Fría, ¿no? Y les llamó mucho la atención y se asustaron con el briefing de un comandante de la OTAN, donde hablaba de la expansión de la OTAN. Eso en los 90, en los años 90, ¿no? ¿Por qué le llamó mucho la atención y le asustó? Porque el comandante tenía cero noción de historia y de los imperativos geopolíticos de Rusia, ¿no? ¿Qué dijo el comandante que les asustó, no? La OTAN va a expandir, vamos a incluir Bulgaria, vamos a incluir varios países en el este europeo y todo va muy bien. Gaddis levantó la mano y le preguntó, ¿no? ¿Tú no crees que la expansión de la OTAN hacia el este europeo va a poner en riesgo uno de los mayores logros de la política exterior norteamericana en la Guerra Fría, que fue poner China contra la Unión Soviética? Y haciendo esa expansión hasta el este europeo, vamos a recrear la alianza ruso-china. La respuesta del comandante de la OTAN fue, pues, nunca pensamos sobre eso.
no, y es justo la charla aquí una mirada multidisciplinar, y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, economía, relaciones internacionales, filosofía, ¿no? Porque la mirada tiene que ser amplia, ¿no? Hay un concepto en geopolítica que llamamos, en inglés, no sé traducir bien al español, pero si traduzco literal sería profundidad estratégica, ¿no? Yo tenía un profesor que había trabajado en el Mossad, en Israel y todo, y decía, Paulo, strategic depth is everything, ¿no? Profundidad estratégica es todo, ¿no? Y aquí en el caso de Ucrania, opa, ya terminó, perdón. Dale, tranquilo. No, perdón. En el caso de Ucrania, como vemos en esa crisis de Ucrania, se puede hacer un paralelo con la situación de Finlandia. Entonces, acuérdense que en 1939, cuando hay la invasión de Unión Soviética a Finlandia, Finlandia que había sido parte del Imperio Ruso, ¿no? Logra su independencia con la revolución bolchevique en 1917, pero hay la invasión de Finlandia, fue una operación de falsa bandera del ejército de la Unión Soviética, ¿no? Que había dicho que habían disparado desde la frontera de Finlandia como una justificativa para invadir a Finlandia. En ese momento Finlandia se queda sola, ¿no? Y Finlandia es el único concepto en la Segunda Guerra que hay con Alemania nazi que es de co-beligerante, ¿no? En el sentido cual no, Alemania no apoyó a Alemania nazi como tal, y Alemania nazi no apoyó a Finlandia, pero sí pelearon contra la invasión de la Unión Soviética. Y bueno, y Finlandia había pedido ayuda de Francia, de todos, y decían, esperen, guantes. Eso parece Zelensky pidiendo ayuda de la OTAN, de Estados Unidos. Aguanten firme, eso era como para postergar una situación, ¿no? Al final eso nunca vino. Post Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la política exterior de Finlandia? No vamos a ser parte de la OTAN. La neutralidad de Finlandia es clave para eso. Y Finlandia hasta importaba vehículos y otras cosas de Unión Soviética que no necesitaba justamente para no mostrarse como una amenaza a la Unión Soviética, ¿no? En Estados Unidos se veía eso hasta como malo. El New York Times escribió un artículo en 1979 hablando de finlandización, ¿no? Diciendo que era una política exterior cobarde, ¿no? Con el país que había invadido a Finlandia, pero fue la manera que Finlandia logró mantener la paz, ¿no? Entonces la geopolítica en ese sentido, ella no intenta alejarse un poquito de decir, bueno, juicio de valor en relación a los líderes, sino encontrar cuáles son los imperativos geopolíticos para cada país y entender qué es negociable, qué no es. Claramente la expansión de la OTAN hacia Europa del Este no es algo, no, estoy seguro, si hoy es Putin, mañana es otro presidente ruso, no lo va a tomar bien, no lo va a tomar bien. La expansión de la OTAN a puertas de Moscú, San Petersburgo, cual sea, como Estados Unidos tampoco tomó bien los misiles en Cuba, y no tomaría bien una alianza militar de México, Canadá o cualquier, obviamente México y Canadá tienen el derecho de hacer la alianza con quien quiera. Ahí viene la cuestión, y ahí es donde entra la geopolítica, no entra a juzgar si tiene derecho, no, obviamente el país soberano tiene el derecho de hacer alianzas con quien quiera, pero va a haber costos, ¿no? Uno siempre tiene que pensar que para Estados Unidos no sería negociable, ¿no? Una alianza militar de México, por ejemplo, con China o con Rusia. Ahora bien, para complementar, la geopolítica nos dice a dónde va eso. Y aquí es donde preocupa un poco, porque el reto estratégico de Estados Unidos no es Rusia, es China. Y lo que está pasando aquí está recreando justo lo que Geddes decía en 1990. George Kennan, que fue embajador americano en la Unión Soviética, el creador de la política de containment, escribió un artículo en New York Times en 1996 diciendo que era un error
la expansión de la OTAN hasta Europa del Este, va a recrear esa alianza ruso-china y eso va a haber consecuencias gigantescas en cuestiones económicas, de los organismos internacionales, you name it, ¿no? Son varias consecuencias. En la guerra, siempre las consecuencias acaban siendo más determinantes e importantes que la propia causa de la guerra, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar lidiando en el futuro. Gracias, Pablo. Les recordamos a todos por juiciosos con el tiempo. Así las cosas. Vamos entonces a comenzar a las preguntas de cada disciplina. Generalmente uno tiene una bolsa y mete en la mano y sacan un papelito, pero no había presupuesto. Entonces hice una ruleta y lo que vamos a hacer es que ustedes van a hundir la ruleta y va a salir 1 o 2. Y en base a eso yo me dirijo a la pregunta. Entonces voy a comenzar con John. Vamos ahora así, ya que empezamos así. Voy a empezar con John. Entonces saca el papelito. Sí, presionado. Ahí está moviéndose. Entonces, ¿salió? Me salió el 1. Listo. Entonces, así las cosas, nos vamos a dirigir a las preguntas, el banco de preguntas que tenemos por disciplina. Entonces, el número 1 para John ¿es la guerra o el conflicto natural al ser humano? ¿Cuánto tiempo tengo? En 2 minutos nada más, por favor. ¿Cuánto? ¿3 minutos? Bueno, 3 minutos. Uy, no sé. Voy a ponerlo de la siguiente manera con una tesis sobre el origen del Estado. Hobbes y Locke decían que el Estado debía garantizar el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la vida y la propiedad privada eran derechos naturales. Existía la tesis más o menos tipo siglo XVIII de que los seres humanos tenían el derecho natural a poseer cosas. Una de las cosas que tenían derecho natural era poseer su vida por simplemente el hecho de ser seres humanos. Otra de las cosas que podían poseer eran objetos. Locke lo ponía en términos de lo que sea producto de tu trabajo puede ser tuyo, lo que no sea producto de tu trabajo no. Y el Estado debe garantizar eso. ¿Por qué es importante decir este par de cosas? Porque en un conjunto de personas con falta de organización y todas creyendo tener derecho a eso, las peleas van a surgir. Como el conflicto va a surgir, las envidias, la muerte. Lo describe Hobbes como: yo tengo miedo todo el tiempo de que alguien más fuerte me vaya a quitar lo mío porque no tengo quien me defienda. Entonces necesitamos un Estado que nos proteja de la vida, que nos proteja la vida y que nos proteja el derecho a tener cosas. Pero, seguramente lo han escuchado, está Rousseau. Rousseau dice una cosa que suena extraña, pero no me parece tan extraña, y es: ¿cuál es la razón para pensar que nosotros tenemos derecho natural a la propiedad? ¿Por qué pensamos que fuera de una organización social nosotros tenemos derecho a la propiedad? Él justificaba la idea de que los seres humanos son buenos y la sociedad los corrompe y todo esto, en parte bajo la idea de que lo que genera el conflicto es la propiedad. Lo que genera conflicto es el hecho de creer que uno tiene derecho natural a poseer cosas, y como todos tenemos derecho natural a poseer cosas, podemos pelear sobre eso. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si nosotros como seres humanos tenemos muchos otros derechos, pero el derecho a la propiedad es algo que se gana al entrar en una sociedad civil? La razón por la cual Rousseau justificaba la presencia del Estado es que solitos no podíamos hacer muy poquitas cosas, pero juntos podíamos hacer más cosas. La razón por la cual deberíamos tener un Estado que nos ayude y nos regule la conducta, según Rousseau, debería ser algo que nos ayude a cooperar y a coordinar. Puesto en esos dos términos, la respuesta a la pregunta sobre si el conflicto es natural en el hombre depende de supuestos que necesitamos nosotros discutir. Si Hobbes y Locke tienen razón, nosotros tenemos un derecho natural a poseer cosas, en ese sentido parece que el conflicto es algo que surge casi que silvestremente. Pero si no, esa es como la respuesta. No, pero bien. Okay.
y en el tiempo. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente invitado. Alguien por aquí se cogió mi celular, Nico Crimea, gracias. Entonces vamos a hacer lo mismo. Hunde el botón, húndelo, tranquilo. Listo. Bueno, ¿qué número te salió? El 1. 1 también. Listo. Entonces vamos a ir al banco de preguntas de economía y vamos a encontrar que el número 1 es el siguiente. Bueno, es una pregunta larga, entonces también vamos a dar 3 minutos. ¿Qué es el SWIFT? ¿Cuál es su relevancia? Y si sacar a los bancos rusos del SWIFT no puede ser un impulso para China. Ok. El SWIFT es básicamente un sistema que se ideó para tratar de facilitar las transacciones financieras internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Pues básicamente para que el comercio funcione, pues existe una cosa que es el dinero. El dinero es un mecanismo muy eficiente para el intercambio, ¿sí? A diferencia del trueque. Entonces, básicamente lo que se necesitaba, digamos como a escala internacional, era tener un sistema de pagos. Un sistema de pagos que permitiera que cuando los países, por ejemplo, exportaran X o Y bien, pues pudieran recibir los pagos producto de esas exportaciones. Entonces, el canal a través del cual ese sistema de pagos funciona es a través de este famoso canal SWIFT. Es muy sofisticado en realidad. Pues, digamos, y es base fundamental del comercio global. Sin sistema de pagos, pues hagan de cuenta, es como si no existiera dinero para hacer transacciones en nuestra vida cotidiana. Entonces sería muy difícil, pues serían muy poco eficientes. Entonces, lo que sucede es que una de las opciones que se barajó en el caso de las sanciones contra Rusia, o que se ha barajado, es excluirla progresivamente del sistema SWIFT. Eso ha llevado a que se le excluya a algunos bancos, no a todos, en realidad, de ese sistema hasta ahora, y de esa manera, de alguna manera, de esa forma limitar las posibilidades que tienen los rusos de acceder a, digamos, recursos financieros. Eso, claro, los pone contra la pared, los pone en una situación muy difícil porque finalmente yo puedo exportar mucho petróleo, puedo tener muchos bienes, pero por un lado no puedo acceder a mis reservas, por ejemplo, o no puedo recibir pagos por mis exportaciones, pues finalmente termino completamente limitado. Entonces, las consecuencias para la economía rusa, pues son bastante graves, pero también para la economía o para las economías que de alguna manera dependen de las exportaciones rusas. Ahí lo que siempre va a surgir es el caso más evidente, o es el caso de los países de Europa Occidental que reciben hidrocarburos de los rusos. Hoy estaba viendo que, por ejemplo, para darles un ejemplo, se habla mucho de Alemania, pero darles un ejemplo muy sencillo. Termino. Termina, ¿cierto? Ah, ¿no? Entonces, perdón. No, un caso muy sencillo, mire. Hace unos 18 meses, eso es el megavatio de energía en España, que no es un país que reciba directamente un gran flujo de recursos, digamos, petroleros y de gas de Rusia, pero que se ha visto afectado como todos los países por este tema, estaba en alrededor de 45 euros. Hoy es 850% más costoso. Entonces, eso tiene que ver directamente con las consecuencias, ¿no? De, entre otras cosas, el aumento de los precios de la generación eléctrica y de la energía que, digamos, empieza a presionarse hacia arriba en sus precios por efecto, digamos, de estas restricciones, entre otras financieras. Listo. Vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta. Luisa. Bueno, número 2. Es posible que entre China y Taiwán pueda presentarse una dirección de hostilidades como la que estamos viendo hoy entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Bueno, una pregunta interesante también. Y haciendo la salvedad que relaciones internacionales, pues no es una disciplina que busque predecir el futuro,
pues sí nos indica muchas cosas que pueden suceder y nos indica muchos patrones de los estados. Creo que lo primero que tenemos que ver es la posición que ha asumido China frente a la situación actual con Rusia y Ucrania. ¿Cuál ha sido esa posición? Bastante silenciosa, bastante neutral. Es un país que ha estado observante de lo que está sucediendo, precisamente por un tema más cultural. Los chinos son pacientes, los chinos observan, y así lo expresan en toda su vida, y así actúa el Estado también. Y en segundo lugar, porque tienen otros intereses que se pueden ver reflejados en situaciones muy similares a las que están haciendo. Particularmente creo que el caso de Taiwán es un poco diferente. Ucrania es un país reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, Taiwán no lo es, aunque personalmente creo que debería estar reconocido porque tiene soberanía, tiene población, tiene un territorio independiente, pero no lo es por muchas cuestiones políticas más que legales. Nos corregirá acá el profesor Carlos Arévalo. Entonces, si Rusia está haciendo lo que está haciendo hoy con Ucrania, y aunque tiene una cantidad de sanciones económicas fuertes, no hay ninguna sanción política, al menos inmediata, y menos una sanción militar. Eso podría darle a China la idea de que mañana puede adueñarse del territorio de Taiwán sin ninguna consecuencia política y sin ninguna consecuencia militar. No lo están haciendo por un Estado miembro de la ONU, tal vez no lo harán por un Estado que no es miembro de la ONU. Y eso es muy delicado, porque como lo decía Juan Nicolás, Rusia no es hoy el país potencia económica, no es una de las grandes potencias del sistema internacional, pero China sí lo es. Y la economía china es bastante poderosa hoy en día. Así que esas sanciones, si bien pueden existir, tal vez los países, los demás países se lo van a pensar dos veces porque van a haber afectado directamente su economía al imponer sanciones a China. No es lo mismo imponer sanciones a Cuba o a Venezuela que poner sanciones a China. Entonces, tal vez esas sanciones económicas no serán tan fuertes, lo cual se puede convertir en un incentivo más para que China tome las acciones que quiera tomar. Nuevamente, no sabemos si esto es lo que vaya a pasar, aún sin que hubiera sucedido lo que está sucediendo hoy en Rusia. Yo creo que China ya tiene una ruta trazada frente a lo que va a suceder con Taiwán. Pero esto es un caso de estudio para ellos que están observando con muchísimo cuidado para ver qué acción tomar en materia de política exterior frente a Taiwán. Ese juicio. Bueno, Carlos, Ahí voy a hacer todo mientras sí, le sale a Carlos una anotación chiquitica sobre Taiwán que me acaba de venir a la mente súper rápido. Taiwán es parte del territorio chino para los chinos. Entonces, una intervención en Taiwán es equivalente a una intervención directa sobre su propio territorio, que no es exactamente lo mismo que con el caso de Rusia. Bueno, a Carlos le salió el número 2, así las cosas. La pregunta es la siguiente. Es una pregunta compuesta. Mándela. ¿Han habido violaciones al derecho internacional humanitario en el marco de la incursión militar rusa? ¿Tienen futuro las denuncias de Ucrania ante la CPI? Aún si ni Rusia ni Ucrania han firmado el Estatuto de Roma. Sí, ya se tiene información. Sí, gracias. Ya se tiene información de varios actos que generarían violación al VIH. El primero es utilizar municiones en racimo, por muchos estados prohibidos, no es el caso de Rusia que va a ser parte de la convención, pero el utilizarlas además en poblaciones, en ubicaciones urbanas densamente pobladas, sí está prohibido por el VIH, es parte del, uno podría decir que es parte del derecho internacional humanitario consuetudinario, esas violaciones son claras. Por otro lado, no se ha respetado el principio de distinción, que es un principio esencial para el VIH, la distinción entre civiles y militares, aunque inicialmente el gobierno de Rusia alegó que sus objetivos iban a ser exclusivamente militares. En la medida en que han venido escalando las hostilidades y han encontrado oposición o han encontrado una fuerte oposición, las fuerzas rusas han empezado a atacar civiles. Todos vieron, pues muchos de ustedes seguramente vieron el reportaje, esa imagen dramática del Times del Reino Unido, de una familia de personas que estaban huyendo y fueron asesinados por las fuerzas rusas. Entonces, sí,
En este momento ya hay, Amnistía Internacional tiene varios reportes recogidos de violaciones al VIH por parte de Rusia que se pueden trasladar en crímenes de guerra. Y ahí entonces empato con el segundo punto. Yo creo que en dónde estamos, es verdad, ni Rusia ni Ucrania son parte del estatuto de la Corte Penal Internacional. Ucrania, a través de 2 declaraciones, le ha dado facultades a la Corte Penal Internacional para que investigara situaciones. Concretamente, situaciones relacionadas con los disturbios que se vivieron después de, digamos, durante la época de 2014, y también investigar situaciones que se habían dado en precisamente las confrontaciones entre fuerzas ucranianas y fuerzas separatistas. Pero es verdad que no son parte. Una opción sería que el caso sea sometido por el Consejo de Seguridad, pero volvemos al tema de que tienen que estar de acuerdo los 5 miembros permanentes, y si bien se puede sacar a Rusia aplicando el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, y perdón que parece que estoy rapeando, pero es que no quiero que se me acabe el tiempo. Y si bien Ucrania, por ejemplo, ha pedido que se aplique el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice, oiga, si un Estado no cumple con los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, sáquelo de la organización. Eso es algo que nadie quiere que se dé, porque generaría digamos, rompimiento de relaciones y la imposibilidad de tener un foro donde se puedan llevar las discusiones. Y nadie quiere, como lo decía muy bien Juan Nicolás, nadie quiere un aislamiento total de Rusia, porque eso generaría aún más violaciones sin control internacional, y eso no es el mejor escenario posible. Entonces, no se ve muy posible eso del Consejo de Seguridad. ¿Qué se ve? Se ve que para poder abrir esta investigación, el fiscal de la Corte Penal Internacional tenía 2 alternativas. Uno es solicitarlo con aprobación judicial, eso se demora más o menos 4 meses, o la otra es que los estados, ya con esto cierro, es que los estados lo hayan respaldado. Como les conté, Lituania fue ese primer estado que dijo, esto lo debe investigar la Corte Penal Internacional, y 38 estados respaldaron esa solicitud. Entonces esto abre un nuevo panorama que no solamente se debe limitar a la Corte Penal Internacional, sino que entendiendo que se han cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad, crimen de agresión, esto puede generar la creación de tribunales ad hoc creados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumiendo esas facultades a la luz de la resolución 377 de United for Peace, o la creación incluso de tribunales internos dentro de la misma Rusia, dentro de la misma Ucrania, que una vez se haya salido del conflicto implique esta situación. Cierro con esto y perdón que me le robo unos segundos, pero esto no se va a resolver rápido, pero muchas de las cosas que ya han pasado no tienen regreso. Ucrania nunca va a volver a ser lo que era antes de ese conflicto, lastimosamente, y no sé si ustedes son conscientes de eso. Si ustedes esperaban que este diálogo interdisciplinario les dijera, en una semana solucionamos todo y volvemos a reconstruir Ucrania, eso no va a pasar. Ucrania no va a volver a ser la que fue. Lastimosamente eso no va a pasar, pero tampoco Vladimir Putin va a volver a dormir tranquilo en su vida, ni ninguno de los miembros de su gobierno. Y estas medidas no están hechas solamente para ellos, sino para los mandos medios que están en el conflicto en este momento, que realmente cuando ven todas estas decisiones de la comunidad internacional tienen que decir, realmente yo sí quiero estar acá y hacer eso y tomar estas decisiones y exponerme a que me juzguen internacionalmente y después termine 40 años en una cárcel por algo que yo no quiero hacer, pero me ordenaron. Esa es la idea. Esa es la función que cumple el derecho internacional en esta situación. Claro que quisiera poder tener una receta que les diga, mira, hacemos esto más esto y se resuelve el conflicto, pero eso no va a pasar. Rusia va a invadir Kiev, pero no tengo una bola de cristal, pero lo más probable es que Rusia termine invadiendo Kiev y termine controlando el país, pero se va a tener que enfrentar a una situación como la que tuvo en los 70, cuando invadió Afganistán. Es una oposición muy bien armada, muy apoyada, ¿no? Y con una guerra interna muy difícil de mantener para Rusia. Y eso va a generar unas consecuencias terribles para el régimen de Vladimir Putin. Es como lo que yo diría. Gracias, Carlos. Bueno, Pablo, sigues tú. Como también hay que girar la ruleta y no quiero que luego dices que estamos parcializando aquí la situación porque uno yo la giro, voy a escoger a Giovanni, que está ahí en el público, y él va a girar por ti. Gracias. Bueno, Giovanni, ¿qué número te salió? Cuéntanos. El 1. Listo. Pablo, entonces, número 1. ¿Qué intereses puede tener Vladimir Putin en un país como Ucrania? ¿Qué tan importante es Ucrania como para que se incentive una invasión? Esa es la pregunta.
Listo. Bueno, Ucrania es el concepto que les decía de profundidad estratégica, ¿no? Ucrania es un buffer state, ¿no? Ucrania es lo que separa a Rusia de la OTAN, ¿no? Acuérdense que la idea original de la OTAN, después de los 90, cuando colapsa la Unión Soviética, y esa es una de las cosas que Putin ha siempre dicho, ya hace, no ayer, anteayer, hace más de décadas, que es el acuerdo que nunca fue firmado, ¿no? De hecho, Robert Zoellick, que es el expresidente del Banco Mundial, dio una entrevista hace un par de semanas, un poco irónico, se reía y todo de cómo fue la charla de Gorbachev y Reagan, y después Gorbachev y Bush padre, ¿no? En el sentido cual que era la idea con la unificación de la Alemania, que Alemania sería un miembro de la OTAN, pero la OTAN no pasaría más allá de sus fronteras de Alemania, ¿no? Pero nunca se firmó nada que la OTAN no iba a expandir hacia Europa Oriental. Entonces, ya con 5 olas de expansión de la OTAN llegó hasta Polonia, que está frontera con Ucrania, ¿no? Ucrania es vital en cuestión de profundidad estratégica. La neutralidad de Ucrania es clave para la seguridad rusa. Ahora bien, ¿cuál es aquí donde uno puede hacer la crítica desde la geopolítica con lo que está haciendo Putin, ¿no? La neutralidad es clave. No necesita tener una ocupación de Ucrania para lograr eso, ¿no? Y aquí es donde en geopolítica decimos, mira, aquí identificamos el imperativo geopolítico. Ucrania sí es un imperativo geopolítico. En la política exterior rusa, no importa si es Putin, Yeltsin, Gorbachev, Stalin, quien sea que esté en el poder, es un país clave en la formulación de la política exterior rusa. Ahora bien, ¿y dónde la cosa se complica más? Es cuando empezamos, en la hora de formular la política exterior, hay que pensar en las estrategias y las tácticas, ¿no? Como bien mencionó el profesor Juan, Rusia no tiene un poder económico, ¿no? Es más poder militar que un poder económico. Tiene el gas, que es utilizado como ¿no? un arma económica, especialmente con Europa Occidental, Alemania más específicamente, ¿no? 50% del gas de Alemania viene de Rusia. Pero la estrategia rusa siempre fue basada en el pilar militar. En geopolítica decimos defensa, comercio y diplomacia van de la mano, no se separan, no se mira como en cuestiones separadas. Pero en la política exterior rusa siempre la estrategia militar siempre fue un pilar más fuerte en la formulación de esta política, ¿no? Y ahí viene la cuestión. Esa profundidad estratégica, Putin hubiera logrado con Donetsk y Luhansk. No habría la necesidad de hacer una invasión, full-scale invasion, como la hizo, ¿no? Nosotros estamos limitados también, y aquí es una limitación cuando hablamos de relaciones internacionales, que hay un aspecto de las relaciones internacionales que no miramos, que son los servicios de inteligencia. Y obviamente, ¿por qué? Porque todo es, vamos a saber las cosas 30, 40 años después que envían los documentos secretos y todo a los archivos de seguridad nacional, y ahí podemos hacer los análisis. No sé qué información tenía Rusia, que vio eso como el timing para hacer ese tipo de operación. Acuérdense que hay muchas partes que se mueven, ¿no? El envío de misiles antitanques Javelin a Ucrania, lo que pasó en Kazajstán, ¿no? Aquí los servicios de inteligencia también van moviéndose, y aquí Occidente ha hecho la parte más política cuando hace ese tipo ¿no? Apoyando oposiciones, financiando oposición en Kazajstán, en Ucrania y todo. No sé, aquí estamos limitados por esa información. ¿Qué hizo con que Putin perdiera la paciencia, por así decir, y tomar una decisión que desde el punto de vista geopolítico perdió un poco la racionalidad? No necesitaba hacer un full-scale invasion, sino
reconocer la independencia de Luhansk, Donetsk, bit by bit, como se hizo con Ucrania, con Crimea, ¿no? Tal vez hubiera sido más prudente, ¿no? Desde ese punto de vista de la política exterior rusa. Pero Ucrania es clave. Ucrania en la política exterior rusa es un imperativo geopolítico. Gracias, Pablo. Bueno, acaba esta ronda de preguntas por disciplina. Vamos a pasar a hacer una pregunta general, como hicimos al principio. Van a tener, por cuestiones de tiempo, 3 minutos también para responder esa pregunta. No es una pregunta difícil, no se preocupen. Entonces vamos a responder la pregunta. Si alguien quiere hacer una réplica, vamos a permitir una réplica de 30 segundos. Y así las cosas, la pregunta es la siguiente. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Cómo puede Colombia salir afectado de esta crisis hoy en Ucrania? Entonces, ¿quién quiere empezar? Sí, en general y luego con Colombia. Listo. Entonces vamos, si quieren empezar, vamos a voltear el orden, empezamos hacia ahorita, empezamos hacia ahora. Entonces, Carlos, adelante. Ok. En una guerra siempre se pierde, es decir, de una guerra nadie sale victorioso. Eso es algo que a la gente a veces se le olvida y uno oye, ¿no?, banderas de guerra por todos lados diciendo que la OTAN debería invadir Ucrania, que Estados Unidos debería atacar Rusia. En una guerra nadie gana. Eso es muy importante, lo decía Rousseau. La guerra, decía Rousseau, no es natural a los hombres, ¿no? La guerra es algo que terminan haciendo unas personas que son soldados ordenados por políticos que son sus líderes y que ellos ni siquiera entienden. Entonces perdemos todos. Pierden los ucranianos, por supuesto, pierden los rusos, pero perdemos todos los estados que tenemos que levantarnos todas las mañanas y ver el drama de lo que se está viviendo en ese país. Pierde la comunidad internacional, que otra vez genera dudas frente a la efectividad que puede llegar a tener a solucionar este tipo de conflictos de una manera rápida para evitar que se escalen. Pero yo creo que en parte de todo también, si esto se termina resolviendo, y Dios quiera que se resuelva de la mejor manera para los ucranianos, también yo creo que se ha demostrado que somos un mundo distinto. El hecho de que no haya sido la alternativa, como seguramente habrá pasado hace algunos años o algunas décadas, de, usted invadió Ucrania, entonces venga, yo lo bombardeo, sino que estemos buscando alternativas distintas para ahogar el régimen que tomó esa decisión, creo que ya demuestra que somos una mejor sociedad. El hecho de que todos los actores de la sociedad se involucren en algo en lo que normalmente en otras guerras no había sucedido. Ayer, tal vez, o antier, Visa y Mastercard dijeron, no vamos más en Rusia. A Rusia la sacaron del Mundial de Fútbol, de la sede de la Champions. Y así hay un montón de medidas. Hay una que me gusta mucho, lo que está pasando con Airbnb en Ucrania, no sé si ustedes saben, que la gente está, ya cierro después con lo de Colombia, perdón, pero esto es para que se lo queden, la gente está buqueando, no sé cómo se dice, reservando masivamente lugares en Ucrania, apartamentos, casas en Ucrania, a las que nunca se van a chequear, solamente para que esas familias tengan ese ingreso. Posiblemente no lo puedan usar en Ucrania porque el sistema financiero está destruido, pero les va a dar la seguridad financiera para que puedan tomar la decisión de huir y ya tendrían el acceso a los ingresos de personas que no tienen ni idea quiénes son, ni ningún vínculo con ellos, pero que utilizaron una plataforma para poderles permitir tener un acceso a los recursos, lo cual me imagino que debe hacer pues muy orgullosa esa gente, ¿no? Esas son las historias que uno le cuenta a los nietos. Yo no estuve en la guerra, me habría encantado coger un fusil y pegarle en la cabeza a Putin, pero no lo hice, pero yo encontré una forma de apoyar a través de un medio que un mundo más evolucionado me permitió tener, contra un régimen que parece que estuviera en la guerra del Peloponeso. Entonces, yo creo que eso también nos ayuda a cuestionarnos como sociedad a qué soluciones inteligentes tenemos que tener cuando se presenten situaciones como esas. También nos despoja de la tranquilidad que Harari, por ejemplo, decía que nos había dado las armas nucleares, que es mentira. Las armas nucleares no le generan tranquilidad al mundo. Lo que estamos viviendo es un ejemplo de eso. Por eso otra vez es importante levantar
las banderas de hay que tomar decisiones para acabar con las armas nucleares. Ahí no está reposando la paz del mundo. Finalmente, para Colombia, económicamente Colombia no se ve tan golpeada. Como bien decía Juan Nicolás, no es un actor tan trascendental. 1.7% de las exportaciones mundiales o del comercio internacional es lo que participa Rusia, 0.3% Ucrania. Hay estados en Latinoamérica que pueden llegar a estar más golpeados, Ecuador o Paraguay, con cerca de un 7% en el caso de Ecuador, cerca de un 4% en el caso de Paraguay, los que tienen más relación con estos países, pero no es el caso nuestro. Al contrario, parece que la guerra nos ha generado un beneficio y es que sube el precio del petróleo, entonces Colombia, en la medida en que tiene exportaciones, aunque no tantas como se creen, eso le puede ayudar. Entonces, económicamente no se genera tanto problema para el país. Existe el riesgo de Venezuela y que la política de Putin pueda llegar hasta allá, un vecino que ha apoyado abiertamente a Rusia y que es un vecino difícil, que ya se ha opuesto a la relación que tiene Colombia con la OTAN. Entonces ahí existe un riesgo, pero yo no creo que sea un riesgo que se materialice, espero, no tengo una bola de cristal, pero que se materialice a corto plazo o mediano plazo, aunque uno nunca sabe, porque pues todos sabemos que una dictadura es una dictadura y Venezuela es una dictadura. Bueno, nada más. Bueno, vamos a ir a la misma pregunta con Luisa. Entonces, adelante, recuerden, 2 minutos. Si suena vamos a hacer una cosa, si suena la alarma, vamos a dar 30 segundos adicionales para que culminen, ¿vale? Sí, señor. Adelante. Adelante. Yo soy juiciosa con el tiempo. Para no extenderme mucho sobre quién pierde, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Carlos Enrique. Yo creo que pierde en general el mundo. Las guerras solo traen, pues, consecuencias malas, sobre todo para la población, para quienes no tenemos nada que ver con la guerra, para quienes no la empezamos. En realidad uno no tiene ni idea a veces lo que está pasando y lo que está pensando el jefe de Estado y termina involucrado en una guerra que solo trae malas consecuencias. En primer lugar, Ucrania. En segundo lugar, el pueblo ruso. No quiero decir todavía Putin porque me aventuraría a decir cómo va a terminar esta situación, pero el pueblo ruso ya está viendo las consecuencias de esto. Y cuando Carlos decía la comunidad internacional, yo puntualmente voy a poner a la ONU. Aunque sé que está un poco atada de manos, la comunidad internacional y en general la opinión pública espera mucho más de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo por esos principios de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y no está sucediendo, y ya no va a suceder, y le falló a Ucrania, que es miembro de la ONU, entonces creo que es un momento importante para esto. ¿Quién gana? También creo que es difícil saber quién gana en este momento. Dudo mucho que vaya a ser Rusia y el interés que tiene Putin, pero tampoco quiero aventurarme sobre eso. Pero como lo he dicho algunas veces, el poder odia el vacío. Y yo creo que esto sí está cambiando sistemáticamente cómo va a operar el sistema internacional en los próximos años. Tal vez Estados Unidos está dejando de ser ese país hegemónico, controlador, digamos el padre de todo el sistema que atiende a todas las situaciones. Esta vez decidió no entrar militarmente, no es de su interés. El costo era más alto que el beneficio que podía sacar. Y puede que esté dejando ese lugar hegemónico en el mundo. Y ese vacío se va a llenar por alguien más. Y tal vez terceros, no directamente los implicados en esta controversia, van a ser los grandes beneficiados de lo que está sucediendo en este momento. Frente a lo que puede suceder en Colombia, le dejaré a Juan Nicolás las consecuencias económicas porque sé que tenemos comercio, un tema de materias primas, y justamente leí algo de los cultivos y como un químico que traemos de Ucrania, 30 segundos, pero también hay un tema interesante que tocó John Anderson y era el tema de las narrativas, que me parece muy interesante ver cómo se puede movilizar un pueblo a través de las narrativas. Y estamos también en una coyuntura política interesante, donde las narrativas importan, donde lo que se diga y cómo se diga tiene una implicación grande. Y tal vez estos ejemplos son el incentivo, el motor para algunos de nuestros políticos para decir, bueno, fíjense que sí se puede. Entonces es un riesgo también el que se podría asumir, más allá de que Rusia se pueda acercar a Venezuela, y generaría una desestabilización acá en América Latina. Gracias, Luisa. Entonces vamos con Juan Nicolás. Adelante. Voy a usar los 30 segundos para hablar de economía, pero voy a hablar de lo que están diciendo, que me parece muy importante, que empezó Anderson diciéndolo y tú lo retomaste. En relaciones internacionales y en economía y en muchas áreas y en muchas disciplinas, de alguna manera creo que lo compartimos varios. Muchachos, no veamos las cosas en blanco y en negro. Hay un montón de grises. Aquí no hay buenos, aquí no hay malos necesariamente. Aquí no hay héroes
Aquí no hay heroínas, aquí no hay víctimas y victimarios como cosas absolutas. Durante estos días vi esta foto de esta muchacha reina de belleza ucraniana y me da tristeza ver que la gente lo que hace es exaltar. Seguramente está haciendo algo bueno o malo por su país, pero en realidad exaltar o volver digamos, los íconos de la guerra como algo bueno no necesariamente es algo que deberíamos desear. Entonces, ¿quiénes pierden? Perdemos todos con esas, digamos, con esas narrativas y con esa lógica de, oiga, esto es algo bonito, porque la guerra no tiene nada bonito. Ni la pobreza, ni la guerra, ni lo que genera tienen una parte bonita. Romantizar eso creo que es mal. ¿Quiénes pierden? Perdemos todos cuando pensamos en lo que decía Carlos, las armas nucleares. La sola mención sobre la posibilidad de que se usen armas nucleares debe ser absolutamente rechazada, sea Estados Unidos, sea Putin, sea el que sea. Eso no es aceptable, no podemos vivir en un mundo bajo esa lógica. ¿Quiénes perdemos? ¿Quiénes ganan? Gana la cultura de la cancelación. Estamos viviendo en una sociedad en la que la cancelación se nos volvió algo normal y ahora entonces, claro, digamos, podemos condenar ciertas actuaciones, por supuesto, ¿sí? Pero ¿hasta dónde está llegando nuestra xenofobia? ¿Hasta dónde está llegando nuestra cultura de la cancelación? Especialmente cuando, digamos, hasta manifestaciones culturales esenciales, básicas, deportivas, se están viendo, digamos, reflejadas. Esa cultura de la cancelación me preocupa mucho. Entonces abro los 30 segundos de economía. El efecto que hay sobre la economía colombiana, pues digamos, en general, no, nada es blanco y negro. Entonces, lo que podemos ganar por el lado del aumento de los ingresos corrientes de la nación por el aumento del precio del petróleo, lo perdemos en presión inflacionaria, lo perdemos en control inflacionario subiendo tasas de interés, eso es lo que seguramente va a seguir pasando, eso encarece el crédito, dificulta nuestras capacidades para financiarnos afuera. Entonces, no tenemos, digamos, volvemos a lo mismo, perdemos en general. Gracias, Juan Nicolás. Bueno, vamos a pasar entonces. Vamos a pasar con los 2 minutos de John. Pues adelante. Listo. No, yo estoy de acuerdo con todos aquí en la mesa. Creo que perdemos todos. Creo que incluso hablar de beneficiarios es una manera un poco, una manera de endulzar una cosa que no es correcta. Es decir, hablar de beneficiarios es hablar de gente que recibe un beneficio, pero un costo altísimo. Entonces realmente no es beneficiario. Realmente no se gana nada, no se gana absolutamente nada. En ese sentido, claro, hay un sentido muy claro en el que todos perdemos con la guerra, pero quisiera señalar dos cosas. La primera es que en general la guerra nos conduce a perder autodeterminación. Como uno de los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos, en particular la manera como nos hemos construido desde Occidente, es que nosotros nos autodeterminamos y tenemos el derecho a decidir qué es lo que queremos. Tanto Ucrania como los ciudadanos ucranienses, no sé cuál es el gentilicio, están perdiendo la posibilidad de autodeterminarse por una razón. Muchos de ellos, si no la mayoría, están siendo conducidos a pelear una guerra que no quieren. Muchos de ellos están viéndose conducidos a tomar armas cuando no quieren tomarlas. Hacen entrevistas. Yo estaba leyendo este fin de semana unas entrevistas a unos ciudadanos de Ucrania y ellos decían, mire, yo no quiero estar acá, a mí no me gusta esto, pero no tengo otra opción, es mi casa. Entonces, si en condiciones normales ellos no lo hubieran elegido, la guerra les está poniendo una condición que no les permite decidir qué quieren hacer con su vida. Lo mismo le pasa al país. Ellos deciden, eso es una cosa que está en discusión, es muy chévere, pero ellos quieren decidir pertenecer a la OTAN. Y Rusia le dice, usted no puede pertenecer a la OTAN, ¿de qué me da miedo? Usted se queda ahí quietica. Es como, ¿y por qué no? Porque no puedo autodeterminar mi destino como nación. Entonces, esto se conecta con la otra cosa. La otra cosa que se pierde es la verdad, vuelvo a insistir, y se pierde por la siguiente cosa. Lo que estaba diciendo ahorita Juan Nicolás, el hecho de que tomemos acciones beligerantes contra Rusia, entonces decimos como cancelamos Russian Today. Y no volvemos a escuchar nada de ellos porque ellos como nos contaminan, no sé exactamente, como que tergiversan la realidad, pero entonces Rusia hace lo mismo y dice, no más Twitter, no más Facebook. Entonces no nos vamos a escuchar. Eso genera un escenario para un conflicto bélico horrible, porque si nadie se está escuchando,
al no poder escuchar a nadie, no poder escuchar al otro, las razones o las posibles razones que el otro pueda tener se van a ver completamente opacadas. Y si yo no veo a mi enemigo como alguien razonable, lo puedo atacar como cualquier otra cosa que no sea un humano. Entonces perdemos la posibilidad de arreglar el conflicto si entramos en la cultura de la cancelación. Entonces entiendo las presiones económicas, la salida del SWIFT me parece una cosa que me pareció como, wow, chévere, pero el cerrar el diálogo, al cerrar los puntos de vista del otro, al no permitirnos escuchar Russia Today y al no permitir a ellos, a Rusia, escuchar lo que pasa en Twitter y lo que pasa en Facebook, es como, eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Ya. Bueno, vamos a pasar con Pablo. Pablo, 2 minutos para responder la pregunta, 30 segundos adicionales. ¿Quién gana, quién pierde y cómo se puede ver afectado a Colombia con este conflicto? Adelante. Perfecto, sin repetir, pero ya repitiendo, todos pierden, ¿no? Ahora bien, hay que poner en contexto cada uno de los actores principales, ¿no? Aquí yo creo Ucrania, Rusia y Estados Unidos, especialmente la OTAN, ¿no? OTAN, Estados Unidos, perdieron la mano en eso, ¿no? Y aquí es donde en la geopolítica decimos, cuando la política se vuelve muy ideológica y se ciega a la realidad de largo plazo, geopolítica, ¿no? Estados Unidos, y aquí haciendo una crítica a Biden, hay una obsesión del Partido Demócrata con Rusia, especialmente con lo que pasó en las elecciones de 2016, ¿no? Veníamos de 4 años, por más críticas que se puedan hacer a Trump y todo, pero que las relaciones con Rusia estaban más o menos normalizadas. Y Rusia, si miramos un poco más atrás, en el inicio del gobierno Bush y de Putin, hubo áreas de cooperación, ¿no? Había aquí varios sectores de política exterior americana diciendo, Rusia no es un reto económico, no es un reto a la hegemonía americana, no. Hay que encontrar maneras de acomodar ciertos intereses y crear zonas de cooperación con Rusia, ¿no? El reto americano a largo plazo es China, ¿no? Y ahí viene el caso de lo que decía Guedes, ¿no? Esa expansión de la OTAN hacia el este no es prudente, ¿no? Vamos a recrear la alianza ruso-china en un momento que no podemos dejar que eso pase, ¿no? Eso desde el punto de vista de como la profesora Luisa dijo, de la escuela realista dentro de la política exterior americana. Entonces yo creo que aquí no fue prudente Biden cuando anuncia el año pasado la ayuda de $1.000 millones militar a Ucrania. ¿Por qué? Porque era obvio, Ucrania no es estratégico para Estados Unidos. Listo, acá. Ucrania pierde porque crearon falsas expectativas. Yo no sé dónde tenía la cabeza Zelensky, que creía que la OTAN lo iba a ayudar. No lo iba a ayudar. No van a entrar en confrontación directa con otro poder nuclear, Rusia. Pierde Rusia porque, como comentaba antes, no había necesidad de esa invasión que hicieron, una invasión que se puede volver ocupación, y como mencionó el profesor Carlos, ya tuvieron en Afganistán, y eso fue el inicio del fin de la Unión Soviética. Y aquí no es ganador, pero sí es China. Perdón, faltó tiempo para explicar, pero a China se puede decir ganador entre comillas. Bueno, entonces, finalizada el tiempo de preguntas, vamos a permitir 2 preguntas del público. Los que nos están en este momento siguiendo vía Teams pueden escribir en el chat, y si alguien aquí en el público presencial quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. Entonces, adelante. Si alguien quiere preguntar, levante la mano. Entonces, vamos a escoger a Lisa, que fue la primera que levantó la mano. Entonces, nombre, si quieres hacerle la pregunta a alguien en específico o si es abierta. Bueno, hola, mi nombre es Elisa Hernández y pues creo que es una pregunta un poco más abierta, ya que están hablando un poco de narrativas y el papel del pueblo. A mí me preocupa un poco el papel de la mujer y la manera en la que a veces se invisibiliza su labor, su función, o la manera en la que, por ejemplo, se han usado relatos de misoginia para atacar el feminismo, diferentes otros movimientos en pro de los derechos de las mujeres, ahorita en contextos de guerra, que son contextos pues generalmente patriarcales. Entonces, pues quería saber cómo se maneja ese tema de
como el papel de la mujer ahorita que se habla de un conflicto armado pues internacional, como el que se está viviendo ahorita. Bueno, ¿quién quiere responder? Levante la mano y adelante. 1 minuto. No, muy rápido. Muchas gracias, Elisa, porque efectivamente a veces el rol de la mujer en estos conflictos o es invisibilizado o al contrario, pues son visiblemente atacadas. Creo que también tiene que ver con el aspecto cultural de la sociedad donde se desarrollan las guerras, y tanto Rusia como Ucrania tienen mujeres en sus fuerzas militares, y en este momento lo que he podido ver también por las noticias que nos llegan, que también son altamente parcializadas, es que las mujeres están al lado de los hombres en las fuerzas militares, están combatiendo, tanto los civiles que deciden participar en las hostilidades como los que hacen parte de las fuerzas militares. Y en el momento no he escuchado ningún ataque sistemático contra las mujeres ni vejámenes cometidos contra las mismas, al menos para este conflicto. Sin embargo, dos cosas: las relaciones internacionales tienen teorías, tiene una rama, una de las teorías sobre el feminismo y cómo el ser mujer puede impactar en las relaciones internacionales. Tal vez algunos de ustedes han escuchado que las mujeres provocamos menos guerras cuando estamos en el poder, pero hay muchos más aspectos interesantes que si te gusta, te puedo recomendar algunos autores o leer algunas cosas. Y me gustaría, no sé si Carlos, de pronto responder qué ha hecho el DIH actualmente sobre el tema de las mujeres, porque ha habido muchos desarrollos precisamente para evitar ese tipo de situaciones en el mundo. Sí. Entonces, no tengo reportes, no puedo decirte si hay casos de violencia dirigidas a mujeres, pero por ejemplo el DIH frente a eso ya tomó una determinación, y es que no va a entrar a revisar si en un conflicto específico hay escenarios de violencia sexual o no, sino que ya asume que cuando hay un conflicto hay escenarios de violencia sexual, porque su experiencia le ha demostrado que efectivamente la situación que se presenta siempre genera ese tipo de situaciones. Entonces, lastimosamente, seguramente vamos a ver violencia sexual en contra de mujeres en el conflicto, y posiblemente también instrumentalización de las mujeres en el marco del conflicto para desincentivar a las fuerzas, sobre todo porque lo que parece que está empezando a suceder, precisamente por la oposición que han tenido las fuerzas rusas, es que cada vez se va poniendo más, se va dramatizando más el conflicto, buscando presionar al gobierno ucraniano a que la propia gente le diga: oiga, no, ya paremos esto y pues entreguémosle el país, y mejor eso a que nos estén matando como nos están matando. Entonces seguramente ahí eso puede venir lastimosamente acompañado de violencia sexual como un mecanismo para eso, lo cual es absolutamente deplorable y dramático. Y las mujeres, pues en Ucrania lo estamos viendo, ¿no? Tú lo conoces muy bien, de pronto el resto no. Se lo mostraba ahora a Luisa, mientras nosotros ganábamos la ronda nacional del YESUP, Tata Maharian, que es una de las miembros del equipo de administración de las rondas nacionales del YESUP en Ucrania, lanzaba fotos preparándose para la defensa de Kiev, de camuflado. Entonces, como bien lo decía Luisa, la guerra no ve de género. En Ucrania hay en este momento hombres y mujeres defendiendo su país, y pues también uno ve muchas, sobre todo mujeres, saliendo con sus hijos, huyendo por las fronteras de Polonia y otros países. Entonces, ese es el drama. Y es un drama que por supuesto golpea a las mujeres, pero que creo que en eso estoy de acuerdo con Rusia, en el que si hay alguna forma como podemos lograr solucionarlo, pues ojalá que sea gracias a ellas también. Bueno, vamos a pasar, bueno, dale, adelante. También creo que la mujer, como el hecho de que existe una diferencia cultural en Occidente entre hombres y mujeres, se ha aprovechado de una manera positiva desde el lado de Ucrania, y las figuras de mujeres, las fotos de mujeres vestidas con el uniforme generan mucha más sensación de heroísmo y ayuda a que la gente se aglutine alrededor de lo que llamamos una noción de país. El ejemplo paradigmático de eso es
una señora mayor salió a gritarle a un conjunto de soldados que se fueran y que si no, por favor, guardaran semillas de girasol en sus bolsillos para que cuando se murieran hicieran algo bueno por este país. ¿Mm? Y fue una señora de unos más o menos 60, no, unos 70 años, y se volvió viral principalmente porque era mujer. ¿Mm? Si un hombre lo hubiera hecho no hubiese sido tan dramático. Si un niño lo hubiera hecho seguramente sí, pero el papel de la mujer resulta ser de alguna manera, puedo decirlo así, usado para inspirar. Tiene un lado potentísimo, tiene un lado muy potente que Ucrania ha utilizado de una manera favorable para aglutinar sus fuerzas. Bueno, Ahora también, por ejemplo, lo vimos en la plaza de Maidán, ¿no? Las mujeres en Ucrania son fuertes. vamos a dejar un minuto para las respuestas de este tipo de preguntas. Entonces, a continuación tenemos una pregunta vía Teams hecha por Mateo Montoya. Mateo pregunta, ¿qué opinión tienen de la censura de medios de comunicación rusos en la Unión Europea? Estamos hablando de que usted está bueno para hacer presupuestos porque recorta y recorta. Mateo pregunta, ¿qué opinión tienen de la censura de los medios de comunicación rusos en la Unión Europea? Entonces, ¿alguien quiere responder? Levante la mano y un minuto. Adelante. Sí, muy corto, ya lo había insistido un poquito hace un rato. Creo que uno pierde la posibilidad del diálogo cuando cierra la posibilidad de escuchar al otro. Seguramente Rusia no tiene la verdad, tiene una posición sobre el conflicto y sobre los motivos que han llevado a que la situación esté como esté, pero cerrar la posibilidad de escucharlos genera condiciones inadecuadas para un conflicto mayor y genera más violencia que tiene que ver con la capacidad de los ciudadanos de poder decidir, venga, ¿qué hago? ¿A quién apoyo? ¿Con quién me voy? Si solamente escucho un lado de la historia, voy a estar igualmente violentado que las otras personas que están solamente escuchando un lado de la historia. Entonces, una manera de generar condiciones de justicia es abrir la posibilidad de los dos puntos de vista. Y generar criterios racionales para decidir. La confrontación. Hay una cosa que ha pasado y es que Rusia comenzó con una campaña muy fuerte de propaganda a favor de su condición como víctima, pero entre más ha demorado el conflicto, ha perdido la capacidad de mantener esa narrativa. Y entonces, el hecho de no eliminarlas a ellos como personas que están manifestando una opinión, sino dejarlos que sigan la opinión y mostrar que esa opinión se cae por sí sola es mucho más efectivo que cancelarla. Entonces, eso. Bueno, Juan Nicolás también quería responder esta pregunta. No, pues me sumo, o sea, en realidad me conflictúa mucho porque al principio, o sea, la respuesta concreta es no sé, y está bien no saber. ¿Por qué? Porque me conflictúa mucho. Al principio, en verdad, dije, me parece bien que lo saquen, por ejemplo, el Mundial. O sea, en realidad me molestó mucho cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de utilizar las armas nucleares. Dije, ¿cómo así? O sea, así sea una mención tangencial, esto no es admisible. Hoy, con un poquito más de cabeza fría, digo, con los medios de comunicación, con los artistas, con los deportistas paralímpicos, digo, pucha, pues no sé, o sea, no estoy tan seguro. Yo creo que sí hay que escuchar, o sea, sí hay que saber, con criterio. Por eso decía, no, es que si ponemos que el mundo es de los buenos y de los malos, de los que dicen la verdad y de los que dicen mentiras, de los que los manipulan y los manipulados, pues estamos fregados. Entonces, creo que en principio no me hace sentir como cualquier forma de censura, desde Russia Today en Occidente hasta Trump con el Twitter. 5 segundos y es una reflexión muy rápida para todos, perdón. Pero es que este tema es tan interesante y es tan importante cuando estudiamos ciencias sociales, cuando estudiamos comunicación, cuando estudiamos derecho, relaciones internacionales, lo que sea, porque es que desde el colegio, los libros de historia, los textos que tenemos están escritos en Estados Unidos, están escritos en Europa, y la historia de la Primera Guerra Mundial, de la conquista, de toda la civilización básicamente, está desde los ojos de Occidente.
Y fíjense que China, India, en general Asia tenía tantas cosas por aportar al mundo en esa época que estábamos en la Edad Media de Europa, donde no pasaba absolutamente nada. Y el mundo estaba pasando muchas más cosas. Entonces desde ahí empecemos a cuestionar qué leemos, qué vemos, quién nos dice qué, cuestionen lo que como profesores les decimos. Nosotros también tenemos una educación en cierto lugar, tenemos un sesgo. Entonces traten de leer autores africanos, autores asiáticos, en este caso autores rusos y demás, para entender mejor la situación. Muy corto. Es un tema importante. Es que es muy importante. Yo también estoy de acuerdo con todos. O sea, a mí no me gusta que haya censura de expresión. No importa que cualquiera ya sea. No importa lo que se diga por dos razones muy concretas. Acuérdense que en la guerra de las Malvinas los argentinos creían que estaban ganando la guerra. Y los argentinos juraban y le escribían a sus amigos en otros lugares del mundo. No había WhatsApp. Pero le escribían a sus amigos en otros lugares del mundo, no, es que Argentina está ganando la guerra y vamos a donar un día nuestro sueldo para ganar la guerra contra el Reino. Y el Reino Unido los estaba acabando. Y empezaron fue porque la gente del exterior les empezó a decir, oiga, eso que les están diciendo no es verdad. Entonces, si no nos enteramos lo que se dice internamente, no lo podemos contradecir. Por eso uno nunca debe censurar ninguna opinión, por absurda que sea, porque es mejor tenerla pública para poderla contrarrestar públicamente a dejarla aislada en círculos cerrados, generando efectos. Eso fue lo que hizo que creciera el nazismo en Alemania. Bueno, y lo otro, perdón, cierro con esto, es, ojo porque a veces totalizamos en ese juego de absolutos a Rusia. Pues los rusos también están en contra de su gobierno. Es que llevamos, no sé, 8.000 personas detenidas por protestar en contra de las medidas que está tomando Putin. Entonces a veces totalizamos a Rusia como el enemigo, como los malos, pero en Rusia también están teniendo una lucha interna que también hay que apoyar, de gente que se opone a un régimen que está tomando decisiones totalitarias absolutas y que precisamente no quiere tener esa apertura de escuchar a los otros. Es lo otro que yo diría, perdón por el manejo del tiempo. Bueno, vamos a permitir, yo creo que una pregunta más. Entonces levanten la mano si alguien quiere preguntar. Son a la vez, ustedes bájenla. Levántela. Listo, Gio. Entonces, pregunta. Para alguien en específico, sí, por favor, menciona. Sí, la pregunta va específica para Paulo y es con relación al tema de China. Si bien China pues tiene un interés plenamente económico y se ha caracterizado por, digamos, la crítica frente al tema ideológico y de polarización referente a la Guerra Fría, mi pregunta va guiada más hacia si realmente China es la viabilidad de una participación militar frente al conflicto, porque pues, se ha mantenido realmente al margen de la situación. ¿Una participación militar es viable o es posible frente al conflicto como tal? Si ya, pues ya sabemos que es un apoyo a Rusia, entonces pues frente a ese aspecto militar con relación a China. ¿Ayuda militar China en este conflicto? Sí. No. Cuando yo digo que China es la ganadora acá, es porque, como comentamos, hay el tema de Taiwán, ¿no? Ese es un imperativo geopolítico de China, ¿no? La cuestión es que, como comentó la profesora Luisa, como los chinos, el concepto de tiempo y espacio en la cultura oriental es totalmente distinta, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mi maestría en Corea del Sur, tenía un profesor de China, siempre citaba a Chou Enlai, que fue el canciller de Mao, cuando le preguntaron si la Revolución Francesa había tenido éxito o no, y él dijo, no, muy temprano para decir, sino que ya había pasado siglos. Cuando yo hablo en la cuestión de China, es el tema de las consecuencias de este conflicto, ¿no? Vimos antes de la invasión rusa, Putin fue a China. Los medios están diciendo que probablemente los chinos no sabían. Es muy difícil que no supiera lo que Rusia iba a hacer, ¿no? Y firmaron la alianza Beyond Limits, ¿no? Más allá sin límites, ¿no? Límites entre Rusia y China. Entonces, cuando yo digo ganadora, yo digo en el nuevo ordenamiento. Bueno, el título de la charla, ¿no? Un nuevo orden mundial. En esa cuestión económica, el tema del SWIFT, ahora UnionPay de China es la empresa que va a operar en Rusia. Rusia
va a necesitar China sí o sí económicamente, ¿no? Y China puede salir de eso, en realidad, como un mediador del conflicto. Por eso también la posición de China ha sido muy moderada en ese sentido, ¿no? Porque también tiene que posicionarse como el jugador responsable en eso, ¿no? Y tal vez posicionarse como un posible mediador y a largo plazo quizás hasta financiando la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Entonces, en ese sentido digo China, pero China tiene mucho a perder en una aventura militar en ese conflicto con Rusia y Ucrania. No es un imperativo geopolítico. Si algún momento China se involucra militarmente, va a ser algo por Taiwán o algún tema en la península coreana, algo que sí sea su imperativo geopolítico, pero no Rusia y en el conflicto de Rusia-Ucrania. Bueno, vamos de pronto a permitir una pregunta más, pero vamos a ir por Teams, ya que habían 3 preguntas en Teams, entonces voy a abrir Teams rápidamente. Bueno, Laura Daniela pregunta, ¿cómo la cantidad de saturación de información en las redes sociales generan en la opinión pública una radicalización en su postura, pero además contribuyen a la desinformación? Vamos a permitir 2 personas que quieran responder. De ser así, pues por favor levanten la mano. ¿Seguimos? Pues yo creo que respondimos en parte cuando hablamos de la censura y de RT, entonces, pues, hágale. Yo creo que ahí el riesgo que puede haber es ciberataques. Es decir, que se creen mecanismos como los botnets, que es un tema que venimos estudiando durante el último semestre. Por ejemplo, un botnet que empiece a mandar desinformación de parte de lo que está sucediendo en Ucrania por parte de fuerzas rusas. Eso sería tal vez lo que podría verse como una estrategia rusa para generar, con esa desinformación, generar algún cambio en la opinión que se tiene sobre el conflicto y las acciones de Rusia. Pero sería como lo único, como en esa línea que yo añadiría. Creo que Pablo Sergio quiere añadir algo sobre eso. Sí, muy corto, ¿no? Cuando yo dicté la clase de geopolítica ahí en La Sabana, una de las lecturas era el paper de Valery Gerasimov, que es el comandante de las Fuerzas Armadas de Rusia, cuando en 2012 él escribió un paper que se llama Nuevas formas de combate, ¿no? Y que lo que llamaba la atención fue la primavera árabe, justamente eso como redes sociales y todo. Aquí, ojo, que pensando en las consecuencias para nosotros en la región, en Estados Unidos, Rusia está con sangre en los ojos, ¿no? Y el tema cibernético, esa que menciona el profesor Carlos, ahí es un campo donde ellos han desarrollado muy bien, y ya hace tiempo, ¿no? Y crear descontento en los países, desinformación, eso no es muy complicado para hacer, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí estamos muy vulnerables en ese tema. Bueno, vamos, si quieren a permitir una última para las personas que están aquí presenciales. Sé que había una pregunta por allá y listo. Entonces, porfis, ¿la puedo hacer desde ahí? Bueno, para los que están virtual, la pregunta es, ¿qué tan probable es un golpe de Estado que baje a Putin de el poder en Rusia? Y la pregunta es compuesta, porque la segunda pregunta es si es posible finiquitar el poder de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, así la pregunta, vamos a dejar que... Yo quiero arrancar con la primera parte. Dale, Luz. Sobre la primera parte, muy poco probable, en realidad. No va a ser en este momento. Si bien hablábamos que ya hay manifestaciones en las principales ciudades, son manifestaciones de 8.000 personas presas en un país de 144 millones. Entonces, la proporción suena mucho, por supuesto, pero la proporción real es muy baja. Y aún Putin tiene muchísima influencia y muchísima popularidad dentro de su población. Entonces, justamente este fin de semana me reuní con una amiga rusa que está acá en Colombia y ella lloraba, pero lloraba era como por ver qué estaba pasando por los ucranianos, pero no era capaz de decir algo en contra de Putin. Y eso me pareció muy impresionante, aun cuando está muy en desacuerdo con la guerra. Ella, la mayor parte de su vida ha estado bajo el gobierno de Putin y lo respeta y considera legítimas la mayoría de sus acciones. Entonces, esto es algo que puede ser lejano. Sin embargo, no vale la pena desestimarlo,
porque se están empezando a ver protestas, se están empezando a ver manifestaciones, y eso es algo que no siempre pasaba en Rusia. Entonces, es muy importante. Y segundo, uniéndolo con las sanciones económicas, lo que están haciendo ahorita con los millonarios, sin duda va a tener una afectación directa en Putin, porque los millonarios son los que cogobiernan básicamente con Vladimir Putin y además lo financian. Entonces, que les empiecen a quitar sus activos los va a afectar directamente a ellos, y ellos van a hablarle directamente a Vladimir Putin, lo cual lo va a hacer o cambiar de estrategia, o si él decide no hacerlo, va a debilitar muchísimo su régimen. Pero en el futuro inmediato yo no veo que esto pueda suceder. Vale. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta, Carlos? Sí, yo me quedo sobre todo con la segunda parte de la respuesta de Luisa para la primera parte de la pregunta. Y es que yo creo que Rusia sí tiene unos grupos de presión muy fuertes, y son estos oligarcas rusos que la están empezando y la van a empezar a pasar mal. Y eso puede generar mucha desestabilidad, tanto como para llegar a generar un golpe de Estado. Yo creo que Putin, sobre todo, lo que tiene es un gran apoyo en las fuerzas militares de su país, entonces va a ser muy difícil, pero de pronto puede llegar a generar tal nivel de inestabilidad que genere ese cambio o algún cambio radical. Vamos a verlo. Frente a la segunda pregunta, reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso ha estado en la mesa de discusión de las Naciones Unidas décadas, que tenía que ampliarse, que se tiene que generar, que sea más participativo, que se tiene que eliminar, que no es un derecho a veto, ¿no? Es más que tienen que estar de acuerdo, tienen que tomar una decisión unánime los 5 miembros permanentes, por eso se suele, pero pues puede abstener uno de los miembros permanentes y sin embargo la decisión se toma. Pero sin duda alguna, si esta crisis que está sufriendo las Naciones Unidas consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania se profundiza, una de las medidas que se tendrá que tomar o replantear es la forma como opera hoy en día el Consejo de Seguridad y sus reglas. Entonces, sí, yo creo que esto vuelve a poner sobre la mesa de discusión fuertemente la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar que siga siendo un órgano que muchas veces se ve frenado por las acciones de los miembros permanentes, sobre todo porque lo que se quería con esto era evitar que esto pasara. Y es que se generara un conflicto en donde por un lado estuvieran, ¿no?, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, y por el otro lado estuvieran China y Rusia. Y bueno, eso es lo que está pasando acá. Entonces yo creo que eso hace que sea justificable el replanteamiento. Bueno, gracias, Carlos. Y con esto terminamos por hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron. Queremos contarles que en la hora pico tuvimos más de 150 personas en esta charla, entre presenciales y virtuales, y esto es gracias a ustedes, así que un aplauso grandísimo. Adicionalmente, quiero comentarles que este evento, recordemos que es del Semillero de Estudios Internacionales, y para ello les dejamos aquí el código QR si nos quieren seguir en nuestras redes sociales. Y pues sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias a Paulo, gracias a Carlos, gracias a Luisa, a Juan Nicolás y a John, a todos los que estuvieron, muchísimas gracias. Gracias. Y feliz semana. Muchas gracias a todos. Esperen más eventos así interesantes.